cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Gracias a Dios por su palabra. Preparémonos, vamos a sentarnos, preparémonos para el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje, el título es Él ha resucitado, ha resucitado. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Apaguemos nuestros celulares o pongámoslos en silencio para que no haya ninguna interrupción. La parte final del pasaje que leímos dice: ha resucitado, no está aquí. Vamos a orar y pedir que el Señor nos guíe en la lectura y en la exposición de su palabra, y que juntos el día de hoy podamos atentamente escuchar la voz de nuestro Dios. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta hora, porque tenemos la bendición de escuchar tu palabra. Suplicamos, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender esta revelación tuya y que podamos recibirla con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a estar meditando en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al 6. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, encontramos que la fe que nosotros tenemos, la confianza que nosotros tenemos en la resurrección de Cristo, no se basó en la aparición de Jesús. O sea, no se basa en que Jesús apareció, sino en las Escrituras. Es decir, en el cumplimiento de la palabra de Dios tal como se había profetizado. Ahí está el fundamento de nuestra fe. La aparición solo confirma que la palabra de Dios es verdad. Y esa fue la experiencia de todos los discípulos, incluso Tomás. Este mismo pensamiento se encuentra en las palabras: bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído. Esa es la fe que tenemos. Ha resucitado. Ha resucitado. Es una verdad que en primer lugar fortalece nuestra fe. Cuando nosotros decimos el Señor ha resucitado, esa es una verdad que viene a fortalecer la fe de cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 20, 1 y 2 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos notar algo muy en particular, y es que somos vulnerables, hermanos. Todo el tiempo le fallamos a nuestro Señor. Aun cuando Él nos recuerda constantemente su palabra, cuando constantemente nosotros estamos escuchando el Evangelio de Cristo, nosotros nos olvidamos de ese Evangelio y podemos ver el miedo, la tristeza que muchas veces nos hacen olvidar las palabras de Jesús. Porque es necesario preguntar aquí. El texto dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La pregunta es: ¿por qué María Magdalena y las otras fueron al sepulcro? ¿Por qué fueron? ¿Acaso no habían escuchado las palabras de Jesús que les había dicho: subo a Jerusalén, allí me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar? Esas fueron las palabras de Jesús. Y entonces, ¿por qué ellas van al sepulcro? Porque no habían creído en la palabra del Señor.
Esa es la realidad, hermanos. Y entonces, ¿cuál es el desafío de nuestra fe? ¿Cuál es el desafío de la fe de estas mujeres? Es que ellos realmente no creyeron en plenitud a Jesús. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe es confiar en aquello que no vemos, pero que es verdad. Eso es la fe. Cuando tú crees en algo que aunque no lo estás viendo, pero estás seguro que es verdad. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, estar convencido de algo que tú sabes que es real, aunque no lo veas. Por eso el mensaje de la palabra del Señor nos insta a cada uno de nosotros y nos llama a creer en el Señor. El apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros estamos gozosos, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor ha resucitado, pero usted no vio a Jesús, usted no estuvo ahí. ¿Y por qué está gozoso? ¿Por qué está alegre? Porque usted cree que lo que aquí está escrito es verdad. Por eso, hermanos, esa es la fe que tenemos. Y el mensaje de la palabra del Señor viene a fortalecer nuestra fe. Entonces, comprendiendo que la fe comienza en Cristo y termina en Cristo, es necesario ver lo que dice Hebreos 12:2. Que es un pasaje que más de una vez lo hemos repetido, pero que cada vez que nosotros lo repetimos nos recuerda dónde debemos de tener puesta nuestra mirada. Dice el texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mirar a Cristo. O sea, constantemente la Escritura nos llama a mirar a Cristo, a ver a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pedro y Juan no creyeron en lo que María había dicho. Cuando va María y le dice, se han llevado el cuerpo del Señor porque no está ahí. Y ellos no creyeron. Y cuando nosotros regresamos un poco atrás, vemos que el nacimiento de Cristo y su resurrección son evidencias de que Dios cumple su palabra, cumple su promesa, y en esa revelación escrita nuestra fe es fortalecida porque muchos años atrás se había profetizado que Jesús vendría y se cumplió. Por eso el apóstol Pablo, hablando de esto a la iglesia, a los Corintios, dijo lo siguiente, 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si tú no crees que Cristo resucitó, es vano que yo esté aquí y vano que tú estés sentado ahí. Pero si tú estás sentado ahí y yo estoy aquí predicando y exponiendo la palabra de Dios, es porque realmente estamos convencidos de que Dios ha cumplido su palabra. Jesús resucitó. Por eso, hermanos, por eso estamos aquí, porque creemos que el Señor ha resucitado. Entonces es una verdad que viene a fortalecer nuestra fe cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas. Recordar lo que el Señor ha dicho, su palabra es fiel y verdadera. Pero también es una verdad, cuando nosotros pronunciamos esta verdad, ha resucitado, es una verdad que nadie ha podido refutar en la historia. Es una verdad que nadie puede negar, porque la resurrección forma parte del Evangelio.
El que los cristianos a veces dejemos de prestar importancia a la resurrección de Cristo no es algo nuevo, hermanos, no es algo de este siglo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15, uno de los primeros pasajes de la Biblia en ser escrito sobre la resurrección, se nos muestra que la iglesia, los corintios, había olvidado la importancia de esta verdad. De hecho, algunas personas incluso negaban que Cristo había resucitado. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar algo así, negar que Cristo resucitó? Cristianos que no creen que Cristo resucitó. Pero eso es una verdad que se vivió en el primer siglo. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en qué consiste el evangelio y nos presenta un resumen de lo que es el evangelio. Porque realmente habían personas que estaban enseñando y diciendo: eso de que Jesús resucitó es puro cuento. ¿Quién va a creer? Nadie regresa de la muerte. Es mentira. Y entonces empezaron a enseñar eso, y Pablo se ve obligado en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15, diciendo: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibió Pablo? Lo dice aquí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por eso la pregunta inicial: ¿por qué María? ¿Por qué las Marías van al sepulcro, hermanos? Porque no creyeron, esa es la realidad. Por eso fueron al sepulcro, porque no creyeron en Jesús. Y eso es una verdad que, aunque nos cuesta decir, es importante mencionar. El Evangelio de Marcos sigue diciendo, ahí en el versículo 12, después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en el camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Y sigue diciendo el texto, versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y vean lo que Jesús les dice a sus discípulos. Dice: y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que Él les había dicho, que Él había resucitado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso de que se fueron de madrugada a ver al sepulcro es una muestra de incredulidad. Porque si ellos hubieran escuchado atentamente la voz del Señor, realmente hubieran creído firmemente en lo que Dios les había dicho. Y muchas veces nosotros nos olvidamos también, hermanos. Escuchamos de que debemos de confiar en el Señor, escuchamos de que debemos creer en Dios, y cuando estamos pasando por situaciones difíciles en la vida, problemas, conflictos, nos olvidamos de lo que el Señor nos dice en su palabra, y esa es la realidad. Por eso la palabra del Señor nos llama una vez más a creer en el Señor, que en verdad la resurrección de Cristo ocurrió. Por eso Pablo sigue recordando a la iglesia. 1 Corintios 15, de 5 al 9 dice: se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y a último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, a un no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol,
pues perseguía a la iglesia de Dios. Dice Pablo, yo creo en Cristo, en su resurrección. Y este texto, hermanos, nos recuerda que la resurrección no fue algo que todo el mundo creyó fácilmente en el siglo I. No, era difícil de digerir, de que alguien llegase predicando y dijera, ¿sabes? Jesús resucitó, hay un hombre que resucitó. Eso es imposible. Y no creían. Ahora, ¿cuán importante es la resurrección para nosotros? ¿Cuán importante fue la resurrección para la iglesia, hermanos? Pablo enseña lo que debería ser obvio, claro para toda persona, sea cristiana o no. Si la resurrección de Jesús no se dio, entonces el cristianismo es una pérdida de tiempo. O sea, si Cristo no resucitó, perdemos el tiempo. Pero si realmente estamos seguros de que Cristo resucitó, estamos invirtiendo en el reino de Dios. Dice 1 Corintios 15, 12 al 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos llamados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Este es un argumento del apóstol Pablo, decir, bueno, si ustedes dicen que Jesús no resucitó, pues perdemos el tiempo. Es más, los que ya durmieron, los que ya están muertos, no tienen esperanza. Entonces Pablo centra su atención en la resurrección de Cristo diciendo, este es el punto importante, Jesús resucitó. Por eso la pregunta, hermanos, ¿cómo debemos nosotros vivir a la luz de esta resurrección de Cristo? Pablo no solo nos convence de la veracidad e importancia de la resurrección, sino que nos hace ver cómo esto debe impactar nuestras vidas, ¿sí? Si no existe la resurrección, entonces no tiene sentido perseguir la santidad y buscar vivir para el Señor. Si Cristo no resucitó, entonces vivamos la vida como se nos pegue la gana. Pero si decimos que creemos en la resurrección, pero no vivimos con sobriedad, entonces nos estamos engañando, pensando que tenemos pues tal vez conocimiento del Señor. Dice 1 Corintios 15, 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Está fuerte, ¿no? Esta palabra. O sea, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos y todo se acabó aquí. Pero si Cristo resucitó, somos llamados a vivir en santidad, en integridad. Y eso es lo que Dios te está hablando a ti en esta hora. Vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amados hermanos, la declaración ha resucitado es una prueba sólida de que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es verdad. Por eso parafraseo lo que el apóstol Pablo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra predicación. Pero porque Cristo resucitó, hermanos, estamos aquí y estamos cantando con gozo y alegría porque Cristo resucitó. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que cuando Él regrese por su iglesia, también nosotros estemos con Él. Porque la resurrección de Cristo también nos da esa esperanza. La declaración del ángel ha resucitado
Es una verdad que fortalece nuestra débil fe y es una verdad que nadie ha podido negar hasta el día de hoy. Nadie puede negar esto. Pero más que eso, hermanos, la resurrección de Cristo completó el proceso de nuestra redención, de nuestra salvación. Y porque Cristo resucitó, nosotros hoy tenemos una esperanza viva. Porque Él resucitó, podemos esperar que no solamente nosotros, sino los que ya se fueron, los que se han adelantado en el camino. Hay una esperanza, hermanos, que cuando Él venga por su iglesia o seamos llamados por Él, nos iremos. Esa es la esperanza que tenemos, amados hermanos. Entonces la declaración ha resucitado es una esperanza viva que nos debe fortalecer y guiar en todo este camino que nosotros tenemos. Creer y descansar en las promesas de este Cristo resucitado. Y gloria a Cristo, Él resucitó y por eso estamos aquí. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque esta verdad que hoy hemos escuchado fortalece nuestra fe. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos sido como las Marías, como los discípulos que fueron al sepulcro a ver si realmente lo que tú habías dicho se había cumplido. Y la sorpresa más grande es que realmente se cumplió, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Santifícanos en tu verdad y permite que a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo podamos vivir vidas santas e íntegras delante de ti. Gloria a Cristo, gloria a su nombre. Amén.